Tienes 48 horas para irte, dijo Matías con la mirada perdida por encima de mi hombro. Mi verdadera madre viene a vivir aquí. Al principio creí que había escuchado mal. Las palabras se asentaron despacio como el polvo después de un portazo. Estaba de pie en la entrada con su camisa planchada y sus zapatos lustrados, los hombros tensos, la voz ensayada. Nunca lo había oído sonar tan formal, tan definitivo. Estábamos en la cocina, la misma cocina donde hace 3 años me sorprendió con una botella de sidra espumosa y el título de la casa diciéndome: «Tú me has cuidado lo suficiente, mamá. Ahora déjame cuidarte a ti». Me aferré al borde de la encimera. «Es mi madre biológica», añadió más suave, casi como excusándose. «Nos reencontramos hace 6 meses. Ha cambiado. Merece una segunda oportunidad». ¿Cambiado merece? Ha pasado por mucho, continuó, y creo que es hora de que la conozca de verdad. Este lugar, ella lo necesita. No hice preguntas. No discutí. No le recordé las noches que pasé junto a su cama en el hospital después de su operación de amígdalas, ni la vez que manejé hasta el otro lado de Jalisco por su proyecto olvidado de la Feria de Ciencias. No le pregunté si recordaba quién llenó sus solicitudes para la universidad o quién lo abrazó cuando le rompieron el corazón por primera vez. Solo asentí. «Si eso es lo que has decidido», dije doblando el trapo de cocina sobre la manija del horno. «Entonces me iré». Dudó. Sé que no es fácil. No lo era. Pero sonreí de todos modos. Esa sonrisa que hace pensar a los demás que estás bien cuando ya estás a medio camino de irte. Se fue poco después. Me quedé en la cocina vacía, con el zumbido del refrigerador, como si a él tampoco le importara. Y cuando el silencio se asentó, por fin, me moví. Abrí el cajón del pasillo, ese que Matías nunca notó. Adentro había una carpeta que llevaba semanas llenando, delgada, ordenada y pesada con esa clase de verdad que nadie pide. Encendí la lámpara y comencé a leer de nuevo. Se llama Florencia. Así la presentó Matías, como si hubiera estado esperando entre bambalinas todos estos años. Primero me mostró una foto arrugada en las esquinas, como si la hubieran doblado y desdoblado demasiadas veces. En ella estaba frente a un cactus, una mano en la cadera, la otra apoyada en lo que parecía un banco de parque. No reconocí el cactus, ni la sonrisa. Ella me escribió, primero dijo que llevaba años tratando de encontrarme. Luego vino la llamada. La escuché desde el pasillo, su voz cálida, melosa, un poco demasiado ensayada. El tipo de voz que sabe cómo pedir y cómo cobrar. Para la semana siguiente ya estaba aquí. Florencia se movió rápido. Reía demasiado fuerte, elogiaba las cortinas y luego se preparaba un té sin preguntar dónde guardaba las cosas. Nunca mencionó el orfanato, ni por qué se fue, ni cómo terminó Matías en el sistema. Tocaba su brazo con frecuencia. Siempre lo llamaba mi hijo, como si las palabras hubieran estado esperando demasiado tiempo en su boca. Matías lo absorbía todo. Yo observaba desde el otro lado de la sala. En la cena, se inclinaba demasiado cerca. Preguntaba qué tipo de inversiones tenía Matías, si tenía un seguro de vida, si la casa estaba totalmente pagada. Envolvía estas preguntas en palabras suaves y miradas maternales. Matías no lo notaba, pero yo sí. Esa noche, después de lavar los platos y de que subieran a ver fotos viejas, mis fotos, abrí el cajón de mi recámara y saqué la carpeta. No la que había dejado para Matías. Otra. Adentro había impresiones. Notas. Una línea de tiempo. Copias de registros públicos. Una página de un periódico viejo. Hojeé lentamente, confirmando lo que había sospechado semanas atrás. Florencia no era Florencia. Su nombre había cambiado 6 veces en los últimos 15 años. Su último alias conocido apareció en un caso de fraude en Tijuana, archivado pero no invisible. Empaqué ligero. 2 maletas.
ropa para unas semanas lo esencial y una copia de los documentos que no podía confiar en dejar atrás. Limpié la cocina como siempre, limpiando las encimeras, enjuagando el fregadero, enderezando los trapos. Pero esta vez lo hice más lento. Cada movimiento tenía peso. No era la tarea en sí, era lo que venía después. En la encimera dejé el sobre, grueso, sellado, etiquetado con mi letra para Matías. No dejé una nota, sin explicaciones, solo los hechos. Adentro encontraría el nombre de Dolores Ramírez impreso en documentos judiciales y registros de arrestos. Una mujer que alguna vez se llamó Florencia y antes de eso Carla. Antes algo completamente diferente. Tenía 6 alias conocidos. Había vagado por 4 estados en los últimos 15 años. 2 cargos anteriores, ambos desestimados por evidencia insuficiente. Pero el patrón estaba ahí. Siempre la misma historia, una mujer se reconecta con su hijo perdido. El hijo, a menudo adoptado, ahora estable y exitoso, abre su vida y sus finanzas. La mujer pide ayuda. El hijo accede. Luego en meses, las mentiras comienzan a desmoronarse si tienen la suerte de notarlo. Tenía líneas de tiempo impresas, capturas de pantalla de cuentas antiguas de redes sociales, transferencias bancarias, una copia del resultado de ADN que le mostró a Matías y mi propio informe de laboratorio demostrando que estaba manipulado. No esperaba que lo creyera de inmediato, tal vez nunca. Pero sé cómo funciona la verdad espera. Colgué las llaves en el gancho junto a la puerta, el mismo lugar de siempre. La casa era suya, eso lo había dejado claro. Pero lo que hiciera con la verdad, bueno, eso también era su elección. Salí al aire fresco de la noche, cerré la puerta detrás de mí y bajé los escalones del porche sin mirar atrás. Al final de la calle, giré a la izquierda hacia el motel, con luces parpadeantes y una recepción que no hacía demasiadas preguntas. Mi reserva estaba bajo un nombre que no había usado en años. El motel estaba a 10 minutos de la casa, pero se sentía como otro país. Me registré bajo el nombre de Margarita Solís. No estaba en ningún archivo que Matías reconocería. Pagué en efectivo, apagué mi celular y lo guardé en el cajón junto a la Biblia del motel. La habitación era pequeña, lo suficientemente limpia y silenciosa. No desempaqué. Saqué mi laptop y me conecté al Wi-Fi, con el nombre de red que parpadeaba Bienvenidos huéspedes, como si perteneciera ahí. No pensé en los papeles de la adopción, no en detalle, solo destellos. La alfombra gris en la sala de espera de la agencia, la trabajadora social que nunca hacía contacto visual. La mano de Matías en la mía pequeña, apretada, confiada. Recordé cómo solía presionar su frente contra mi brazo cuando tenía miedo, como si eso lo anclara. Pero no me permití quedarme ahí. Busqué en registros judiciales después. Registros de propiedades, quejas civiles. Corrí los alias conocidos de Dolores por cada base de datos a la que tenía acceso legal o no. Para la medianoche tenía nombres. 3 adultos, todos adoptados de niños, cada uno exitoso, generoso y recientemente distanciado de las familias que los criaron. 2 hombres, una mujer. Los 3 cortaron contacto poco después de que Dolores apareció en sus vidas. Un hombre, Tomás Guzmán, incluso había transferido el título de una propiedad a su nombre y luego intentó revocarlo 3 meses después. Perdió. La firma era suya. A la corte no le importó cómo lo habían manipulado para firmar. Imprimí todo. Organicé los documentos en orden cronológico. Resalté similitudes en su lenguaje, correos, mensajes de texto, notas manuscritas que había dejado atrás. La historia nunca cambiaba, solo los nombres y las ciudades. Pedí un celular desechable en línea, prepago, sin preguntas. Luego, escribí un correo corto a alguien con quien no había contactado en años, un investigador privado llamado Esteban Vargas. Habíamos trabajado juntos hace mucho en un caso de testamento falsificado.
Era agudo, discreto e inquebrantable. El mensaje fue simple: necesito ayuda. Las mismas reglas. Presioné enviar y cerré la laptop. En el silencio de la habitación, la impresora escupió la última página. Lo encontró esa mañana. El sobre estaba donde solía estar el frutero su peso y grosor imposibles de ignorar. Al principio Matías pasó de largo molesto. Buscaba los filtros de café, pero la letra inconfundible lo detuvo a medio camino. Para Matías. Suspiró pensando que era una carta de culpa. Algún adiós dramático. No estaba de humor para sentimentalismos, pero cuando lo abrió no había ninguna carta. Solo páginas, documentos, capturas de pantalla. Las primeras no le decían nada. Números de expedientes judiciales, transferencias de propiedades, una foto borrosa de una mujer con lentes de sol fuera de una oficina de correos. Estaba a punto de tirar todo cuando una línea captó su atención. Es especial, pero frágil. Necesita a alguien que entienda los lazos de sangre. Había escuchado esas palabras exactas. Dolores las susurró durante su tercera cena juntos con su mano en su muñeca. Pasó a la siguiente página. Otro correo, la misma frase. Destinatario diferente. Luego vinieron los registros, nombres, transacciones bancarias, transferencias electrónicas. Cada hoja desgastaba algo que no sabía que ya estaba roto. Para la quinta página estaba sentado. Para la 10ª no podía respirar. Cuando finalmente la confrontó, Dolores no gritó. Lloró. Dijo que yo siempre la había odiado, que siempre la había saboteado. Dijo que los papeles eran falsos. Dijo que Matías era todo lo que tenía. Ella no es tu verdadera madre, dijo Dolores suavemente. Nunca aceptó que regresé por ti. Me está castigando. Matías quería creerle. De verdad quería, pero ahora recordaba lo rápido que se había mudado. Cómo insistió en que actualizara su testamento. Cómo bromeó sobre atar las cosas legalmente apenas la semana pasada. Y cómo yo nunca ni una sola vez le pedí que eligiera. Encendí mi celular por primera vez en días. El desechable había cumplido su función silencioso, limpio, imposible de rastrear. Pero necesitaba revisar el original, solo por un momento. Solo para ver. Tan pronto como se encendió, sonó. Matías. Miré la pantalla con el pulgar suspendido. Luego contesté. Su voz era baja. Mamá, no dije nada. Exhaló tembloroso. ¿Lo sabías? ¿Verdad? Sí, dije. Pero necesitabas verlo por ti mismo. Hubo una larga pausa. Podía escucharlo moverse, tal vez caminando. No sé ni qué decir. No tienes que hacerlo, dije. Solo quería que estuvieras a salvo. Ese siempre ha sido el punto. Otro silencio más pesado esta vez. Ella dijo que estabas tratando de separarnos. ¿Que nunca la aceptaste? No necesitaba aceptarla ni rechazarla, Matías. Solo seguí el rastro de los papeles. Su voz se quebró. No quería creerlo. Lo sé. ¿Dónde estás?, preguntó. No respondí. No insistió. Lo siento, dijo después de un momento. Por las cosas que dije. Por hacerte irte. Por no hacer preguntas cuando debía haberlo hecho. Podía escuchar la disculpa en su voz, no solo en las palabras, sino en cómo dijo mi nombre, como si volviera a significar algo. Tengo mucho que arreglar, dijo. No le dije que se apresurara. No le dije qué hacer después. Esa era la parte que él tenía que descifrar solo. Me alegra que hayas llamado, dije, aunque tomó un tiempo. Exhaló de nuevo, esta vez más lento. Estaré en contacto pronto. Tengo cosas que manejar. Terminé la llamada con suavidad y me quedé quieta un buen rato. Luego alcancé la carpeta sobre la mesa, ahora 2 veces más gruesa que cuando la empaqué. Era hora de llamar a Esteban otra vez. Esteban parecía mayor, un poco más canoso, pero igual de agudo. Extendió los papeles sobre la mesa del motel como si estuviéramos armando un rompecabezas que ninguno quería terminar. Se equivocó, dijo tocando un documento judicial. Hay una acusación sellada en Tijuana, malversación y fraude electrónico.
Estuvo inactiva durante años. La reabrieron el mes pasado cuando resurgió una víctima. ¿Ella lo sabe?, pregunté. Negó con la cabeza. Lo dudo. Está usando un nuevo alias, otra vez, cuentas bancarias diferentes, el mismo método. Asentí. Ya nada me sorprendía. Lo que sí me sorprendió fue lo rápido que Matías se involucró una vez que supo. Me envió todo. Correos de voz, capturas de pantalla, grabaciones de conversaciones donde sus palabras no coincidían. En una le dijo que nunca había vivido en Tijuana. En otra mencionó haber trabajado en un centro de bienestar en Rosarito por un corto tiempo. Había olvidado lo que afirmó días antes. Los mensajes de texto eran peores. Largos, melosos, sobre familia, amor, conexión, seguidos de insinuaciones cuidadosamente redactadas sobre transferencias de activos, cuentas conjuntas, planificación para el futuro. Pero fue la prueba de ADN lo que lo decidió. Matías me reenvió la copia original que ella le mostró completa con un sello elegante y credenciales de laboratorio. Esteban rastreó el nombre de la clínica. No existía. O mejor dicho, existió, pero fue cerrada hace 3 años por violaciones de licencia. El doctor mencionado en el informe nunca estuvo certificado. Esteban cotejó firmas y fechas. Todo el documento era falso. Usó una clínica fantasma, dijo. Creó un dominio falso. Es sofisticado más que la mayoría de las estafas que he visto. Miré el documento. El rostro de Matías destelló en mi mente esperanzado, orgulloso, traicionado. No dijo mucho después de que descubrimos el fraude del ADN. Solo un mensaje: necesito procesar esto. Su enojo ya no era ruidoso. Se había asentado en algo más silencioso, más pesado. Le entregué a Esteban un USB con todo lo que teníamos hasta ahora. ¿Puedes hacer que llegue a las personas correctas?, asintió. Ya comencé. Y supe entonces que casi habíamos terminado. Matías no me dijo qué día se fue ella. Solo envió un mensaje corto. Ya está hecho. Más tarde, Esteban llenó los detalles. Las autoridades en Tijuana acordaron no emitir una orden de arresto inmediata si ella abandonaba el estado en 48 horas. La extradición podía esperar. Querían que estuviera tranquila, no acorralada. Le notificaron, la advirtieron y la escoltaron al aeropuerto el hombre al que intentó borrar. Matías la llevó él mismo. No hubo conversación en el camino. Ella iba en el asiento del copiloto como extraña, mirando por la ventana, como si buscara alguna versión de sí misma que pudiera merecer el perdón. No se lo ofreció. Ella intentó hablar una vez, tal vez una disculpa, a medias quizás una súplica, pero las palabras no salieron. Matías no se inmutó. No miró. En la terminal ella dudó. Él se quedó en el coche. Cuando finalmente se dio la vuelta y entró, no miró atrás. La casa estaba vacía otra vez. Matías no regresó de inmediato. Me envió una foto a la mañana siguiente, la puerta principal cerrada, la luz del porche aún encendida. Llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Quiero que vuelvas a casa, dijo. Está silencioso aquí. Fresco. Y mal. Estoy bien donde estoy, dije suavemente. Lo sé. Pero yo no. Hubo un silencio, entonces algo más pleno que las palabras. No soy el mismo, añadió. Le creí, pero algo dentro de mí se quedó quieto. No dije que sí. No dije que no. Después de colgar, salí de la habitación del motel, me paré en el pavimento agrietado, bajo un cielo que apenas comenzaba a clarear. La carpeta ya no estaba ahora en manos de Esteban, con las personas correctas haciendo lo que debía hacer. Todo lo que quedaba era la elección. Del tipo que no pregunta quién se equivocó primero o quién pidió disculpas mejor. Del tipo que pregunta, ¿y ahora qué pasaron 3 semanas antes de que volviera a abrir la puerta? Matías había dejado todo intacto. La sala aún olía levemente al limpiador cítrico que usaba todos los sábados por la mañana. Los cojines del sofá estaban exactamente donde los dejé, y en la cocina, limpia, silenciosa, esperando el gancho junto a la puerta,
Aún sostenía las llaves. No hablé de inmediato. Caminé por cada habitación lentamente, como si visitara los recuerdos de alguien más. Matías se quedó un paso atrás sin decir nada. No intentó explicar ni disculparse otra vez. Solo me dejó moverme. En la cocina puse agua en la estufa. Sabía dónde estaban las tazas. Mi mano las encontró sin necesidad de mirar. Se sentó a la mesa observándome. No con la energía nerviosa que recordaba, sino con algo más suave ahora. Desgastado tal vez. O crecido. No espero que lo olvides, dijo en voz baja. Nada de esto. Me giré, lo miré a los ojos. Tampoco he decidido si lo perdonaré, asintió una vez. El perdón no es una puerta, dije. Es un pasillo. Algunos días avanzas. Otros días no. Esperaré, dijo. No te lo estoy pidiendo. Lo sé. La tetera silbó aguda y cortante y vertí el agua en 2 tazas viendo el vapor subir. Puse una frente a él. Sin leche, una cucharada de azúcar como siempre. Nos sentamos un rato bebiendo, sin hablar. Eventualmente se levantó y salió al patio trasero dándome espacio. La puerta mosquitera chirrió al cerrarse. Miré a mi alrededor otra vez. La luz del sol en la encimera, el lugar vacío donde estuvo el sobre, y el gancho junto a la puerta donde siempre habían estado las llaves. Nunca se fueron, y en realidad yo tampoco. Respiré hondo, me acerqué y las descolgué. Los papeles llegaron en un sobre manila, limpio y definitivo. Matías estaba en el porche mientras lo abría. No dio un discurso, solo dijo, es tuya ahora. Oficialmente. Hice transferir el título. Miré las páginas. Su nombre había sido eliminado, el mío añadido. Testificado, notariado, archivado. No pregunté por qué. Lo sabía. No era un regalo. No era una compensación. Era una disculpa escrita en términos legales. Firmé. No porque necesitara la casa. Ya había vivido en ella como huésped y dueña en todo menos en el título. Pero firmar le dio forma al final de algo y tal vez al comienzo de algo más. El cajón de mi estudio ahora guarda el archivo completo de la investigación. Cada nombre, cada documento, cada mensaje impreso. Lo guardo no para revisitar la traición, sino para recordar lo que el silencio una vez protegió y lo que la vigilancia descubrió. No lo abro a menudo, pero sé que está ahí. Matías visita la mayoría de los domingos. A veces con víveres, a veces solo con su presencia incómoda. No pregunta qué necesito. No asume. Me ayuda a podar los arbustos. Cambia la lámpara del porche sin que se lo pida. Trae mi té del mercado, aunque nunca le dije cuál prefiero. Algunos días nos sentamos en el patio trasero. Hablamos de nada. El clima, noticias, libros que ninguno planea leer. Otros días nos sentamos en silencio. Ya no espero la versión de él que una vez conocí. Ese chico se fue, y tal vez también la mujer que era cuando lo crié. Pero hay algo aquí ahora, una nueva versión, sin promesas, sin fingir. Todavía me llama mamá. No siempre, pero lo suficiente para que no duela cuando no lo hace. Y cuando se va, siempre se despide no solo con palabras, sino con una mirada, una pausa, una mano descansando brevemente en mi hombro. No es reparación, no es redención, pero es real. Y eso es algo que he aprendido a guardar.